Ramiro, un placer. Empiezo por felicitarlo por su intervención del Pleno del día. Ya no sé ni en qué día estoy. ¿Cuándo fue? Estamos jueves, el día martes. Sí, muchas gracias, Ramiro. Bienvenido a La Clave, un buen día. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes, un medio de comunicación que a mí en lo personal también me ha llamado la atención por la diversidad de temas que manejan y la seriedad que manejan en este espacio. Y también los otros espacios que complementan que al ya canal. no Yo son soy tan hincha, ya le comenté que soy hincha del micro, así que aprovecho para ratificarlo. Y nosotros le agradecemos muchísimo, Ramiro. Sí. Tuve una intervención, seguramente usted se refiere al tema de ese jaloncito de orejas que dio usted en el Pleno, que la verdad es que me pareció apropiado y conveniente y además lo hizo con mucha altura. Sí, no se trata de ofender, sino de reflexionar. Hoy hay un tema bastante interesante. Mire, los trabajos que uno hace de manera responsable y con esfuerzo generan frutos. Para mí el fruto es haber tenido la oportunidad de reunirnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos pueden generar acciones en el gobierno para acelerar cualquier proceso de cambio que se busque en el sistema de rehabilitación social. Nosotros, cuando iniciamos este proceso, hemos hecho más de 110 recomendaciones y vemos que con mucha lentitud las ejecutan. Y eso es lo que hemos cuestionado. A pesar de eso, sentimos que muchas instituciones que eran indiferentes a lo que estaba pasando, gracias a nuestra presión, a nuestro informe, en algo se pusieron a trabajar en el tema de rehabilitación social. Y hoy, con la presencia de la Comisión Interamericana, estoy seguro de que esto va a generar que el gobierno se comprometa a realizar acciones inmediatas. Ellos tienen, debido a que el Ecuador tiene firmado un convenio internacional, ellos tienen la potestad de que luego de su visita, luego de sus observaciones, levanten un informe, levanten recomendaciones y también participe la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedan hacer recomendaciones al Estado que no son potestad de hacerlas o no hacerlas, tienen que cumplirlas por ley, están obligados. El Ecuador firmó un convenio con la Convención Americana de Derechos Humanos y está obligada frente a la comunidad internacional a cumplirlas. Eso a mí me da tranquilidad. Considero que este informe va a ser un insumo importantísimo para que la Comisión tenga una visión global y pueda complementar las recomendaciones que puede hacerle al Estado. Correcto, Ramiro. Ahora, usted acaba de mencionar algo tremendamente importante y esto, para ponerlo en contexto, la delegación de la comisión se reunió primero con el presidente de la República, luego con la Asamblea Nacional. Ellos van a funcionar como un ente articulador de estas recomendaciones, es decir, como un intermediario valioso para poder ocasionar que el gobierno nacional acoja estas recomendaciones y las aterrice un poco al campo de la acción. Sí, ellos en esta visita están ejecutando en primera instancia estas reuniones. Entiendo que también está pendiente una reunión con el eje judicial, que tiene que jugar un rol protagónico en la solución de este problema, y posterior a eso, sus visitas a territorio. Hoy tienen algunas visitas a algunos centros de rehabilitación social, y lo más importante de toda esta articulación que usted me comenta o que usted reflexiona es el hecho del informe que pueden presentar. Esa es la clave. Por eso nosotros queríamos que tengan el material suficiente para que su informe tenga un contexto global y un contexto integral, que no se enfoquen solo a uno de los problemas que hay en la cárcel, porque es un sinnúmero de elementos y de instituciones que deben articular, como usted lo manifestó, y las recomendaciones, que eso es lo más importante, las recomendaciones que como institución le planteen al Estado son las fundamentales, porque como manifesté, el Estado está obligado. Los temas de los derechos humanos funcionan de la siguiente manera. El Estado tiene que respetar los derechos humanos. Ese es el primer elemento, respetar nuestros derechos humanos. Segundo, el Estado debe garantizar nuestros derechos humanos, es decir, crear las condiciones, las instituciones, los presupuestos para que se garanticen nuestros derechos humanos. Pero cuando estos derechos humanos han sido violentados, tiene la obligación de reparar los derechos humanos. Y hoy, lastimosamente, ya que no se respetaron, no se garantizaron, hay que entrar a procesos de reparación. ¿Por qué son importantes los procesos de reparación? Porque no se trata únicamente
de entregar medidas compensatorias a los afectados o de dar una atención a los familiares o de establecer medios simbólicos para un acto de reparación, sino que también la reparación consiste en garantizar que las instituciones o las autoridades que generaron esa violación de los derechos humanos eviten que se vuelvan a repetir. Y eso es lo fundamental. ¿Cómo lo evitan? Una, a través de la sanción, evidentemente, para sentar un precedente, pero evitan también implementando las observaciones que ellos hacen, e incluso ellos pueden recomendar reformas legales que se ajusten a las normas internacionales, y es ahí donde la Asamblea también va a tener la predisposición de participar. Porque lo importante para mí, lo más importante de la reparación, es garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir. Ese es el objetivo fundamental, que no se vuelvan a repetir. Ramiro, decirlo a veces resulta algo fácil, pero la verdad es que en materia carcelaria nos falta todo. Estamos en soletas. ¿Cómo se puede aterrizar esto? Es decir, ¿hay una hoja de ruta para aterrizar esto a las realidades? Para solucionar el problema de la crisis carcelaria vamos a necesitar años, evidentemente. ¿Por qué? Usted lo manifestó. O sea, por todo lado hay debilidades y falencias. Hay que iniciar un proceso para reconstruir el rol de la función judicial. Hay que iniciar un proceso para fortalecer a los sistemas, a los guías penitenciarios que están en debilidades, otro proceso para el tema de la infraestructura, otro proceso para la separación de los presos, otro proceso para el fortalecimiento del sistema administrativo del SNAI, otro proceso para reestructurar todo el sistema de rehabilitación social, otro proceso para crear una política pública, otro proceso para tener los presupuestos y tener la tecnología y las instalaciones adecuadas. Es decir, por todo lado se desbarató el sistema de rehabilitación social. Esto nos va a llevar muchos años, pero ¿qué es lo importante, Fernando? Empezar a hacerlo. El gobierno, y quiero ser muy crítico en esto, el gobierno siento que ha hablado mucho, pero ha hecho poco. Todavía no vemos esa hoja de ruta que usted mencionó y que yo también le solicito al gobierno que nos indique la hoja de ruta para solventar los problemas de la rehabilitación social. Y yo siempre voy a insistir en esto. ¿Por qué hablo tanto del tema de la rehabilitación social? Porque este es un peligro para la sociedad si es que no logramos procesos de rehabilitación social a las personas privadas de la libertad. En algunos años o meses van a salir y van a continuar cometiendo actos delincuenciales porque no fueron rehabilitados. Este es un tema de seguridad nacional, pero yo insisto, comparto su criterio, necesitamos ver la hoja de ruta, necesitamos ver las acciones concretas. El gobierno efectivamente ha hablado mucho, sus autoridades han hablado mucho del problema, pero todavía no vemos acciones concretas. Considero que la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a presionar de cierta manera, acelerar los procesos, las acciones, las políticas públicas que el Ejecutivo debe tomar. Y en ese rubro, ¿cuáles son las principales preocupaciones que llevó a la mesa la comisión? Mire, la principal preocupación es, porque nosotros sentimos que todo está atado a los derechos humanos. Le doy un ejemplo. Si Derechos Humanos, que hay una Secretaría de Derechos Humanos, si Derechos Humanos hubiese detectado que hay un hacinamiento y trabajaba sobre el hacinamiento, hoy día no tendríamos este problema. Si Derechos Humanos hubiera detectado, ¿no es cierto?, que hay sistemas de extorsión al interior de las cárceles, se hubieran evitado porque se hubieran tomado las medidas necesarias. Es decir, todo está atado a los derechos humanos y a la política pública criminal. Necesitamos una acción más eficiente. A mí sí me preocupa mucho porque el Estado no está muy pasivo, y también hemos hablado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los temas de la estructura del sistema de rehabilitación social. Entonces, aquí va de la mano. Ellos me comentaban el día de ayer que en las reuniones con el Ejecutivo y en las reuniones que tenían con nosotros, paralelamente al análisis de la violación de los derechos humanos, detectaban que hay una debilidad estructural en el sistema de rehabilitación social. Esa debilidad estructural exige cambios de normativa legal, eso exige cambios del modelo de gestión, exige cambios del organigrama de la institución con sus roles, con las entidades que articulan, cómo coordinan, con sus políticas, con sus competencias. Es decir, es la oportunidad de hacer un cambio radical en este sistema de rehabilitación social.
Ahora, Ramiro, hay esta eterna discusión, ¿no?, entre operar dentro del campo de la garantía de los derechos humanos y el Pacto de San José y por otro lado, la necesidad inmediata que hay de darle soluciones, al menos a las crisis que usted acaba de mencionar. Los presos no tienen acceso a alimentos, no tienen acceso a los servicios más elementales, tienen todavía que pagar por protección a otros presos, vincularse a ciertas mafias para no ser maltratados o incluso asesinados en el interior de los centros penitenciarios. Entonces, ¿dónde se establece ese puente, esa comunicación entre la urgencia inmediata de entrar a atender estas necesidades y el respeto irrestricto y comprometido a través del Pacto de San José que el Estado ecuatoriano tiene con los derechos humanos? Sí, mire, a las carencias que usted mencionó yo complementaría con la ausencia de salud, que fue un reclamo de los privados de la libertad, y la ausencia de un sistema de justicia también. Ahora, efectivamente, los derechos humanos son fundamentales, pero tenemos que buscar el equilibrio adecuado para que, por ejemplo, en una primera etapa, el Estado pueda retomar el control de estos centros de privación, de los centros penitenciarios. No se trata solo de militarizar los centros de rehabilitación social, porque ahí el problema no se soluciona. No se trata de entrar a la fuerza y ejercer esa fuerza para retomar el control, porque el momento en que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, si es que ingresan, salen, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 24 horas, la situación no ha cambiado. Se vuelven a reorganizar, vuelven a funcionar en base a sus normas, a sus códigos al interior de las cárceles, y la situación no ha cambiado. Entonces, una primera etapa sí exige un proceso de mayor disciplina, de mayor fuerza, de mayor presencia de las Fuerzas Armadas, pero eso es en una etapa de retomar el control. De ahí para adelante eso no funciona. Hay que reestructurar el modelo, hay que garantizar, por ejemplo, la separación de los privados de la libertad, eso es fundamental. Hay que garantizar los servicios de la que se habla tanto. La recategorización, hay que garantizar que la justicia funcione y sobre todo hay que garantizar que efectivamente haya un sistema de rehabilitación social. Por ejemplo, en una cárcel que funciona adecuadamente, usted tiene que las personas privadas de la libertad tienen talleres en donde aprenden habilidades manuales, tienen sesiones con psicólogos para revisar sus problemas y ser evaluados, tienen procesos de desintoxicación y de rehabilitación frente al consumo de drogas. Hoy día no solo que tenemos personas que son drogadictas y que por drogadictos están en la cárcel, y eso es inhumano porque un drogadicto es una enfermedad que debe ser tratada de manera diferente, no puede ir preso. Hoy esa es la situación del Estado, pero deberían tener espacios de rehabilitación respecto a este tema y no lo hay. Entonces, usted ha dicho algo importantísimo, que es la separación entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es ya, y lo otro sí puede llevar mediano y largo plazo. No, estamos sujetos a una planificación mucho más libre, mucho más amplia. Ramiro, ¿ustedes van a acompañar, alguna delegación de la comisión va a acompañar estas visitas que se van a hacer a los centros penitenciarios? Miren, algunos integrantes de la comisión me han pedido que quieren participar en las visitas. Lastimosamente el tiempo es corto y vamos a ver si es que lo pueden lograr, pero también se nos cruzan con las actividades, por ejemplo, de la Asamblea. Hoy tenemos pleno de comisión. Un tema importante que se va a revisar es el tema del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales respecto a los llamados Pandora Paper. Teníamos el tema de Recalde. Entonces, se nos cruza, pero una parte de nuestra comisión va a hacer los esfuerzos para estar presentes. Nosotros, al interior de nuestra comisión, también formamos una subcomisión de seguimiento a las recomendaciones que nosotros hicimos a las distintas instituciones del Estado, y vamos a ver la posibilidad de articular esta comisión con el CID, porque ellos también van a hacer recomendaciones y van a hacer seguimiento. Entonces queremos generar un proceso de sinergia con ellos para... porque, Fernando, yo a veces me desespero en las entrevistas por tratar de explicar, pero es mi desesperación de que no pasamos de la palabra a la acción. Eso es lo que me preocupa. Y entonces, ustedes nos escuchan hablar mucho, pero las acciones no se ven.
Y nosotros lo que queremos en la comisión es generar un proceso para que efectivamente todas estas investigaciones, todos estos discursos, todas estas participaciones, todos estos diagnósticos generen acciones de cambio, porque si no, no tienen sentido y vamos a seguir hablando de lo mismo eternamente. Y hablamos y el discurso aguanta todo. Ramiro, sé que tienen actividad legislativa ya de inmediato y tenemos que terminar la entrevista. A mí me gustaría seguir discutiendo de estos temas, así que lo voy a comprometer al aire para vernos la próxima semana, ya después de estas visitas, y poder conversar y hacer una evaluación final de la visita de la comisión. Muchísimas gracias. Yo al contrario agradezco a ustedes el espacio, porque yo siempre he dicho, ustedes son el instrumento que tiene la población para que nos pregunten, para que nos cuestionen, para que nos exijan trabajar. El ciudadano común y corriente no tiene esa opción, pero los medios de comunicación de cierta manera se constituyen en los fiscalizadores de los funcionarios públicos, y es nuestra obligación responder a estas inquietudes y participar en estos espacios. Muchísimas gracias siempre, Ramiro, por atender nuestras invitaciones. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Gracias.